el laboratorio de que nos toca de analítica 2. Bueno, dice determinación de fósforo, dice en agua por espectrofotometría UV visible. ¿Ah? Nosotros, bueno, las técnicas espectrofotométricas, ¿sí? Son técnicas, son métodos instrumentales. Justamente dicen, ¿no? Los métodos instrumentales son utilizados para determinar concentraciones concentraciones bajas de analito. O sea, son métodos, o sea, hasta ahora vimos los métodos volumétricos, pero estos son los métodos instrumentales para determinar bajas concentraciones de analito. ¿Ah? En la espectrofotometría dice se usa como fuente de excitación luz de la zona visible del espectro electromagnético, cuya longitud de onda en el visible es entre 380 y 750 nanómetros. O sea, cuanto menor es la longitud de onda, mayor es la energía y viceversa. ¿Ah? Dice para interaccionar, dice con moléculas del analito. Bueno, para ello el analito tiene que estar, dice, en una forma coloreada, o sea, para que una sustancia absorba luz dentro del espectro de luz visible, tiene que ser coloreada. ¿Eh? O sea, tiene que tener un color. Si tiene un color, significa porque absorbe luz dentro de luz visible. Cuando emite color, emite su color complementario y lo que uno ve. ¿Eh? Bueno, en eso consiste justamente la espectrofotometría. La técnica se basa, dice, en medir la disminución de la potencia de la radiación electromagnética al atravesar, dice, una solución debido a la absorción característica, dice, por parte de la molécula coloreada, sean del analito presente en dicha solución. O sea, por ahí algún grafiquito sería así, ¿ves? Por eso le digo, esto se complementa. Nosotros tenemos aquí una cubetita, ahí está la solución. Se, se hace incidir luz, ¿sí? Esa es la potencia incidente, ¿sí? P0 se le llama, se hace incidir luz. Parte de esa luz, ¿sí? O sea, lo que incide acá, parte es absorbida, ¿sí? Parte se absorbe. Y lo que sale se llama la potencia transmitida. O sea, lo que sale es la luz que sale sin ser absorbida, por supuesto. La luz que entra no es la misma que la luz que sale, ¿ah? Porque la sustancia absorbió una determinada cantidad de luz y entonces ahí está, ¿no? Potencia incidente es menor que la potencia transmitida, ¿no? La potencia transmitida es lo que sale sin ser absorbido. Y lo que se vio justamente es eh, que cuanto más cantidad de analito yo tenga en mi muestra, mayor va a ser la cantidad de la potencia absorbida, que es esta parte, y eso no vamos a dar cuenta porque por la disminución de la potencia transmitida. ¿Eh? Y en eso se basa esto. Ahora, la cantidad de radiación que absorbe la solución es directamente proporcional a la concentración del analito. ¿Eh? Y eso es la ley del ámbito, la ley de Beer se llama, de Beer. La formulita es así, ¿no? Que la absorbancia es igual a la absortividad por el camino óptico por la concentración. ¿Sí? Esta es la fórmula que nosotros utilizamos justamente en donde la absorbancia es directamente proporcional a la concentración. Ya vamos a ver en qué unidades se miden, ¿sí? Donde A se llama la absortividad, es adimensional. Perdón, la absorbancia es adimensional, o sea, no tiene unidades. La absortividad es una constante que depende de la longitud de onda de la radiación. Eh, y para cada sistema absorbente y solvente. Y las unidades de la absortividad son, entonces, si vamos al caso, la absortividad va a ser igual a A sobre el camino óptico por la concentración. Como A no tiene dimensiones, porque acá vamos a ver solo las unidades, ponemos 1, ¿sí? El camino óptico se mide en centímetros y la concentración en unidades físicas, miligramos por litro. ¿Sí? Entonces,
O lo expresamos así, o esto es lo mismo que, ve que este denominador de un denominador pasa multiplicando arriba, o sea que sería la longitud por centímetro a la menos 1 por miligramos a la menos 1. ¿Ah? Esas son las unidades de la absortividad. La absortividad justamente depende, como ya decíamos, de la longitud de onda de la radiación para cada sistema absorbente y solvente. ¿No? Bueno, después ve el camino óptico, ¿no? El espesor de la cubeta que utilizamos, o camino óptico que se expresa en centímetros, como pusimos ahí. Y C sería la concentración en unidades de física como miligramos por litro, acá. Pero también podría utilizarse en otras unidades como gramos por litro, microgramos por litro. Bueno, eso lo dice ahí el apuntecito. ¿Eh? Ahora, si la concentración está en unidades químicas, ya sea molaridad o normalidad, la expresión de la ley de Bill queda así, ¿no? Absorbancia igual a absortividad molar por el camino óptico por la concentración en unidades químicas. Esto se llama absortividad. Esto era absortividad y esto es absortividad molar. Bueno, esa es la formulita. ¿Sí? Por supuesto, la concentración va a estar en molaridad y el epsilon va a ser la absortividad molar. ¿Sí? También ¿no? Es una constante que depende del sistema, especie absorbente, la longitud de onda y del solvente. ¿Eh? Y en los espectrofotómetros se puede leer la absorbancia o la transmitancia. O sea, cuando nosotros leemos en el aparatito se mide absorbancia o transmitancia, o en algunos casos las dos cosas. Eh, se mide absorbancia o transmitancia por ciento, no se lee. Absorbancia o transmitancia por ciento. Bueno, hay una relación. La relación entre la potencia transmitida, que decíamos nosotros, y la potencia incidente se llama transmitancia, ¿sí? La transmitancia justamente es el cociente. La transmitancia es el cociente. T mayúscula, perdón. La transmitancia es el cociente entre la potencia transmitida sobre la potencia incidente. La transmitancia toma valores que van desde 0 hasta 1, ¿no? Los valores son desde 0 hasta 1. ¿Eh? El mínimo valor es 0 y el máximo valor es 1. Por supuesto, si tomo un valor 0, quiere decir que toda la luz fue absorbida, o sea que no hay luz transmitida. ¿Eh? Y si toma valor 1, quiere decir que toda la luz pasó sin ser absorbida. Esos son los límites que tenemos nosotros ahí. Ahora la transmitancia porcentual es la transmitancia multiplicada por 100. ¿Sí? Y en ese caso varía entre 0 y 100. ¿Sí? Si nosotros tenemos la transmitancia en por ciento, ya va a variar. O sea, es la transmitancia multiplicada por 100. ¿Sí? Y los valores van a ir desde 0 hasta 100%. Una solución transparente a la radiación, o sea que no absorbe nada, va a tener una transmitancia del 100%. O sea que la transmitancia del 100% quiere decir que nada de la luz fue absorbida. Mientras que una solución que no deja pasar la luz va a tener una transmitancia por ciento de 0%. Quiere decir que toda la luz fue absorbida y nada sale en forma transmitida. Ahora la absorbancia se define como, o sea, hay una relación entre la absorbancia y la transmitancia. ¿Sí? La absorbancia va a ser igual al menos logaritmo de la transmitancia. ¿No? La absorbancia es el menos logaritmo de la transmitancia. ¿Sí? Por lo tanto,
A partir de esta relación se observa que la absorbancia varía entre cero e infinito. Entre cero e infinito. Son los valores justamente de la absorbancia. Claro, cuando hay un 100% de transmitancia va a haber un 0% de absorbancia. Y cuando tengo un 0% de transmitancia, bueno, la absorbancia puede ser infinita. Va hasta valores infinitos. Bien, entonces teníamos justamente este parámetro, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, cuál es el instrumento, ¿no? El instrumento que se utiliza, que es el espectrofotómetro. ¿Cuáles son las partes, no? Los componentes básicos de un espectrofotómetro. Tenemos la fuente, ¿no es cierto?, luminosa, justamente el monocromador, el que me elige una longitud de onda, la muestra, ¿no es cierto?, que la que ponemos en cubeta, que es la sustancia que va a absorber, el detector. El detector es un fotomultiplicador, o sea, capta la energía lumínica y la transforma en energía eléctrica, y después el dispositivo de lectura que me registra o transmitancia o absorbancia. Bueno, acá me explica un poquito de cada cosa, ¿sí? La fuente de radiación, por ejemplo, produce una emisión de radiación continua, estable e intensa. Dice, el equipo posee, dice, una lámpara de tungsteno que emite radiación entre 350 y 2200 nanómetros, o sea, bastante amplio. Después tenemos el sistema monocromador, que es el que selecciona la longitud de onda deseada del espectrofotómetro que emite la luz. O sea, nunca se elige una longitud de onda, sino un ancho de banda, que se le llama. Justamente tenemos el elemento dispersante de la radiación, puede ser un prisma o una red de difracción que separa, dice, el haz de luz incidente policromático en sus longitudes de onda componentes. Así se obtiene una luz monocromática, ¿no? O sea, de una sola longitud de onda que incide en la cubeta que contiene la muestra, ¿eh? O sea, por eso hablamos de monocromador. Después tenemos la muestra, ¿no? Se encuentra en una cubeta de 1 centímetro de espesor, puede ser de plástico o de vidrio. La muestra absorbe la longitud de onda seleccionada en forma proporcional a la concentración del analito, por lo que la potencia de las incidentes disminuye. Entonces tenemos ahí ese punto. Bien. El fundamento del método de determinación de fósforo en agua, ¿en qué se basa? Bueno, acá lo tenemos en la cartecita. El fósforo, ¿no? El fósforo se encuentra, dice, en aguas naturales y residuales, dice, casi exclusivamente como fosfato. El método del ácido vanado molibdofosfórico, dice, es el más utilizado para análisis de rutina en el rango del 1 a 20 miligramos por litro de menos 1, o lo que es lo mismo, de 1 a 20 partes por millón. En soluciones diluidas de fosfato, el molibdato de amonio reacciona en condiciones ácidas para formar un heteropoliácido, ácido molibdofosfórico. En presencia justamente de vanadio se forma ácido vanado molibdofosfórico, que es de color amarillo, cuya intensidad de color es proporcional a la concentración de fosfato. Claro, cuanto más fosfato tengamos, más ácido vamos a formar ese vanado molibdofosfórico, y por supuesto la intensidad de color va a ser mayor, ¿sí? El ácido vanado molibdofosfórico es estable por varios días
y no varía, dice, con la temperatura, ¿no? La longitud de onda de trabajo se escoge entre los 400 y 490 nanómetros, según los rangos, dice, de concentración usados. En ese caso, se trabaja entre 1 y 5 miligramos por litro de menos 1. Esas son las concentraciones para preparar las soluciones patrones y tener justamente como una referencia. Y se recomienza a trabajar, dice, a una longitud de onda de 400 nanómetros, ¿eh? Que seguramente esa debe ser la longitud de onda óptima. ¿Juego a varios juegos? Bien. Bueno. Y acá tenemos justamente lo que hacemos acá. El método analítico de trabajo es la recta de calibración. Se va a utilizar una recta de calibración como método de trabajo. Para eso se usan patrones, ¿no? Se preparan patrones para graficar la recta patrona de calibración y eso tenerlo como referencia justamente para después, ¿no es cierto? Una vez que me dan una muestra, le saco la absorbancia, entro dentro del gráfico y sé cuál es la concentración. Bueno, a ver, me dice acá la determinación de la concentración incógnita de un dado analito en una muestra. En este caso será el fósforo en agua. Se lleva a cabo mediante la construcción de una recta de calibración en la cual se representa, dice, la absorbancia en función de la concentración de una serie de soluciones patrones del analito. El procedimiento para la construcción de la recta de calibración es la siguiente, ¿eh? Se preparan 5 soluciones patrones de fósforo en un intervalo adecuado de concentración de analito, ¿eh? Bien, en este caso dice las concentraciones de fósforo están entre el 1 y 5 miligramos por litro. Inicialmente el equipo se calibra para una transmitancia del 0% con un elemento bloqueador y para una transmitancia al 100% con absorbancia cero, con una solución blanco, ¿no? Que no contiene el analito, o sea, tiene todo lo que vamos a utilizar menos el analito en estudio. Eso es el blanco. Luego se lee la absorbancia de cada una de las soluciones patrones a una longitud de onda seleccionada. Se ubica los puntos experimentales en un gráfico de absorbancia en función de la concentración, en papel milimetrado o con un software adecuado, como por ejemplo el Excel. Bueno, en este momento, dice, se puede evaluar visualmente la línea de los puntos experimentales. En general no queda alineado, dice, perfectamente. Entonces se realiza lo que es el análisis de regresión lineal, ¿no? Mediante el cual, dice, se encuentra la ecuación de la recta que mejor represente a los datos experimentales obtenidos. Y ahí ya vamos justamente a cómo utilizamos la calculadora para ahora utilizarlo en el método como análisis de regresión lineal, ¿no? Se hallan los valores justamente de la ordenada al origen y de la pendiente, ¿eh? Y se grafica, ¿no? Como la mejor recta y, o sea, la ecuación de una recta es y igual a b más m por x. B es la ordenada al origen y m la pendiente. Por lo tanto, mi ecuación va a tener esta expresión, ¿sí? La absorbancia va a ser igual a la absorbancia inicial, que es la ordenada, que es la de blanco, más la pendiente por la concentración, ¿sí? Y bueno, y esa sería justamente. Bueno, y acá me dan la fórmula para determinar la ordenada al origen y la pendiente, pero esa no la utilizamos, chicos, ¿no? Ya les digo, utilizamos directamente la calculadora para hacer el análisis de regresión lineal y ya está, ¿eh? Ve que acá me pone la fórmula, esa es la fórmula para la pendiente, en otra época se hacía así, y para la ordenada, ¿eh? Hoy en día como vimos en cuando vimos estadística, ahí en estadística está justamente esto del análisis de regresión lineal. Se borraban los datos de la memoria, se ponía en modo regresión lineal, ¿sí?
Y bueno, y de ahí cargamos los datos. ¿Ah? Así que eso hay que ver. Dice, para agilizar los cálculos se puede encontrar, dice, estos valores directamente con la calculadora en modo estadístico o con un Excel. ¿Mm? Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Graficamos, o sea, concentraciones para tal concentración, tal absorbancia, absorbancia y así sucesivamente. ¿Ah? Y acá es lo que se grafica, es la absorbancia en función de la concentración del analito en estudio, en este caso del fósforo. ¿Ah? Y se marcan puntos. Y por supuesto, no todos los puntos tocan la recta y se grafica la mejor recta. ¿Ah? Y esa es la curva patrono de calibración. Bueno, en el rango que se está utilizando para este práctico, todos los puntos caen justamente para que sea la linealidad. ¿Ah? O sea, cuando es lineal es cuando se cumple la ley del Lambert-Divide. Cuando esto después ya cambia, se achata la curva, ya es porque ya no se cumple la ley del Lambert-Divide. O sea que nosotros lo utilizamos en la parte recta. Y una vez que ya tenemos eso, ya cuando yo agarro una muestra, haga todas las reacciones necesarias, la coloco en una cubetita, pongan en el espectrofotómetro, calcule la absorbancia. Yo con ese valor de absorbancia interpolo, ¿ve? Ingreso y saco la concentración de mi analito. Así es como se trabaja, chicos. ¿Eh? ¿Ve? Se debe evaluar, dice, la linealidad entre las variables, dice, mediante el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson. Y para eso se usa el modo estadístico. Teniendo en cuenta, dice, R, dice, debe tomar, dice, un valor igual o mayor de 0,985. Si eso se da así, mayor o igual que este valor, significa que sí están bien, que no hay errores, ¿no? Que no hay errores sistemáticos. Una vez que está establecida la recta de calibración, para encontrar la concentración desconocida del analito, en una muestra se lee su absorbancia en el espectrofotómetro y con este dato se interpola en el gráfico. ¿Ve? O sea, leo la absorbancia, interpolo y saco el valor. ¿Eh? Pero también se lo puede obtener en forma analítica, ¿no? O sea que ya aplico la fórmula y obtengo lo mismo, que la concentración va a ser igual a la absorbancia, que es la que medí de la sustancia, menos la ordenada al origen sobre la pendiente. Y eso me va a dar la concentración de mi muestra. Bien. Y bueno, y después ya está el cálculo del error porcentual. Para controlar, dice, la calibración del instrumento, se obtiene el valor del error relativo porcentual. Comparando el valor de concentración obtenida experimentalmente en solución patrón con el valor conocido, ¿no? Siempre hay un valor conocido. Se prepara una solución estándar que no pertenezca a la serie de patrones a la red de calibración. Por ejemplo, 2,5 miligramos por litro de la menos 1 de fósforo. ¿Eh? A esta solución patrón se la llama estándar interno y se lee la absorbancia del estándar interno. ¿Eh? O sea, leemos la absorbancia del estándar interno y mediante la ecuación de recta se obtiene su concentración. O sea, esta fórmula, ¿ves? Entonces se calcula el error relativo porcentual mediante la fórmula siguiente. Error relativo porcentual es concentración experimental de ese analito menos la conocida sobre la conocida, ¿eh? Por 100. Y ahí vamos a sacar el error. Bien. Bueno, y lo último que tenemos de esto es el tratamiento de los datos. La concentración del fósforo en la muestra se realiza por triplicado. Y se expresará el resultado, dice, con un ámbito de confianza del 95,5%, ¿no? O sea, quiere decir que el promedio, ¿no es cierto?, de la concentración de fósforo, más o menos 2 desviaciones estándar. O sea que acá calculamos la desviación estándar y el promedio. ¿Ah? Se calcula el valor, dice, del estimador de la desviación estándar mediante la calculadora usando, dice, el modo de trabajo estadístico.
Y bueno, y ahí está, ¿no? Cifra de mérito para el fósforo en agua por UV visible. Tenemos lo que se llama el límite de respuesta lineal, ¿sí? Es el valor de concentración hasta el cual la señal dice medida es directamente proporcional a la concentración del analito. En este caso corresponde a 5 miligramos por litro. Claro, o sea, es cuando es recta. ¿Cuál es la concentración más grande donde sigue siendo recta? Bueno, ese es el límite de respuesta lineal, ¿sí? Después tenemos el límite de detección. Es el valor de concentración del analito más bajo que se puede detectar con un dado instrumento, ¿no? Para el fósforo, dice en el agua, el límite de detección es igual a 0,2 miligramos por litro a la menos 1. O sea que ya está calculado eso, ¿eh? Y el tercero, el límite de cuantificación que se le llama, corresponde a la menor concentración del analito que se puede cuantificar, ¿sí? Con exactitud aceptable, dice, para el método usado. Y en este caso, para el fósforo en agua, el límite de concentración es 1 miligramo por litro de menos. O sea, hasta ahí, hasta ese valor lo podemos determinar. Menos de eso ya no, ¿eh? Bien, bueno, y eso sería básicamente el laboratorio de esto. Así que por ahí